Imagina al hombre más poderoso de la tierra, el rey que gobernaba imperios, que destruía naciones con un gesto, que levantó una ciudad tan gloriosa que parecía tocar los cielos. Un rey cuya palabra era ley, pero ahora está en el suelo, reptando, comiendo hierba, cubierto de rocío, olvidado, no por derrota en guerra, no por conspiración, sino por una voz que descendió del cielo y lo transformó en un animal. Esta es la historia de Nabucodonosor, el rey que se creía Dios, hasta que Dios mostró quién era el verdadero rey. Pero ¿qué hizo que el Creador derrumbara el mayor imperio del mundo por causa de un solo hombre? ¿Qué pecado fue tan grave como para merecer 7 años de humillación pública? ¿Qué vio Nabucodonosor en ese tiempo de locura? ¿Qué sintió al perderlo todo? La corona, el nombre, la cordura. Y cómo un rey animalizado volvió al trono con el corazón transformado. Estás a punto de descubrir la verdad oculta tras el juicio más misterioso de la Biblia. A historia oculta de Nabucodonosor. ¿Por qué Deus transformó un rey en animal? Mira hasta el final, porque esta historia no termina en vergüenza, sino en gloria, no con la exaltación del hombre, sino con la exaltación de Dios. Únete a nosotros mientras exploramos cómo Nabucodonosor, el rey más poderoso de la tierra, fue quebrantado por la mano de Dios y se convirtió en un símbolo de arrepentimiento, restauración y reverencia ante el Altísimo. En la vasta y cálida Mesopotamia, entre los vientos que arrastraban polvo por los campos fértiles del Éufrates, una ciudad resurgía de las ruinas. Babilonia, antes sometida por los poderosos asirios, ahora se alzaba con fuerza propia. Y fue en ese escenario de reconstrucción donde cada piedra colocada cargaba el peso de la esperanza de un imperio, que nació el heredero de un sueño ambicioso, Nabucodonosor, hijo del rey Nabopolassar. El pueblo festejaba. Las calles de barro apisonado se llenaban de cánticos y tambores. Había orgullo en la mirada de los ancianos, que veían en aquel niño la continuidad de la liberación conquistada por su padre. Nabopolassar no era solo un guerrero, era el libertador de Babilonia, aquel que derribó el yugo de Asiria e inauguró una nueva era. Y su hijo, desde los primeros días de vida, ya llevaba el peso de esa victoria como herencia en su respiración. Crecer a la sombra de un padre conquistador no es tarea fácil. Desde temprano, Nabucodonosor estuvo rodeado de símbolos de grandeza. Escuchó historias de batallas ganadas y victorias improbables, narradas al pie del trono o en las tiendas de campaña. Mientras otros niños jugaban con trozos de madera, él aprendía a descifrar mapas, a escuchar a los generales, a estudiar los movimientos del cielo como hacían los caldeos. Nabucodonosor era inteligente. Más que eso, era observador. Su silencio durante las reuniones de guerra no era apatía, sino estrategia. Mientras los otros hablaban, él absorbía. Y cuando hablaba, sorprendía. Su mente era aguda, su percepción veloz. Detectaba las fallas en los planes incluso antes de que los soldados partieran al campo. Sabía con desconcertante precisión cómo doblegar a los hombres, ya fuera con palabras o con fuerza. Pero había algo más profundo en su mirada, algo que crecía con él, una inquietud que lo llevaba a caminar entre los trabajadores de la ciudad, a escuchar a los arquitectos, a vigilar los límites de la muralla.
Era como si su espíritu nunca se conformara. Babilonia estaba renaciendo, pero él quería más. No bastaba con reconstruirla, quería engrandecerla. No solo ser rey, deseaba ser eterno. Mientras tanto, Nabopolassar envejecía. Las cicatrices de guerras pasadas pesaban más que los anillos de oro en sus dedos. Aunque veía en su hijo el brillo de un futuro glorioso, también percibía el peso del orgullo. Intentaba moldearlo, aconsejarlo, pero el joven príncipe crecía como el río en época de crecida, imposible de contener. Era educado, sí, leal sin duda, pero en su alma ya nacía la certeza de que sería más grande que su padre. Con el tiempo, Nabucodonosor comenzó a acompañar al rey en expediciones. Conoció las fronteras del imperio, vio con sus propios ojos los campos de batalla aún empapados de sangre. En cada aldea conquistada, aprendía lo que motivaba a los hombres a luchar y, más importante, lo que los hacía obedecer. Descubrió que el miedo era eficaz, pero el encanto era aún más poderoso. Si lograba ser admirado, no necesitaba ser temido. Esa convicción fue creciendo a medida que él mismo lideraba pequeños destacamentos. Cuando Nabopolassar se retiraba, el príncipe avanzaba. Cuando el rey dudaba, el hijo actuaba, y el pueblo lo notaba. Los soldados comenzaban a susurrar su nombre con reverencia. Los ancianos comentaban sobre su espíritu audaz. Los embajadores extranjeros pedían audiencias con él, incluso antes de su coronación. Pero toda ascensión lleva una sombra. El corazón de Nabucodonosor empezó a llenarse de certezas peligrosas. Comenzó a creer que el destino lo había elegido, que ningún hombre ni Dios podría impedir su marcha. Ya no se veía como un simple heredero, se veía como arquitecto de un nuevo mundo. Comenzaba a confundir liderazgo con dominio y grandeza con divinidad. Cierta noche, mientras caminaba por los jardines inacabados del palacio, se detuvo frente a una fuente seca. El silencio era roto solo por el sonido del viento moviendo las palmas recién plantadas. Su rostro reflejado en el agua estancada parecía más viejo de lo que era. Tocó la superficie con la punta de los dedos y susurró: «Este mundo es demasiado pequeño para mí». A la mañana siguiente, una comitiva trajo noticias de tierras rebeldes al norte. Nabopolassar vaciló. Estaba cansado. Miró a su hijo. «¿Estás listo?», preguntó. Nabucodonosor no respondió con palabras. Solo dio un paso adelante, y en ese momento todos entendieron. La hora había llegado. Con su padre al borde de la muerte, el príncipe asumió el mando de los ejércitos y marchó con firmeza. Su nombre precedía su llegada. Los enemigos retrocedían incluso antes de la batalla. Y cuando llegó la victoria, fue aplastante. Al regresar a Babilonia, fue recibido como rey, incluso antes de su coronación. La ciudad lo aclamó, el trono lo aguardaba, y él lo ocupó con naturalidad, como quien simplemente retorna al lugar del que nunca debió salir. Allí, sentado sobre almohadas de púrpura y oro, rodeado de columnas esculpidas y sirvientes silenciosos, Nabucodonosor finalmente se vio como lo había imaginado durante tanto tiempo, como soberano absoluto, y dentro de sí algo se encendió. No era solo alegría o orgullo, era la sensación de que todo, cielos, tierra, pueblos y dioses, existía para servirle. Pero el trono que lo esperaba guardaba más que honor, también guardaba una sentencia.
La noticia llegó como un susurro ahogado por el lamento de los vientos de Mesopotamia. Nabopolassar había muerto. El rey libertador, el hombre que había derrotado a los asirios, partió sin ver su obra completada. Sus ojos se cerraron antes de contemplar Babilonia como el centro de un imperio glorioso, y ahora toda la esperanza de la nación recaía sobre los hombros de su hijo. Nabucodonosor no lloró, al menos no delante de los hombres. Su semblante permaneció firme, sus pasos calculados. En lugar de luto, llevaba determinación. Sabía que el trono heredado no era solo un símbolo, era un campo de prueba, y no pensaba fallar. Mientras, los sacerdotes entonaban cánticos de despedida en el templo de Marduk, Nabucodonosor ya reunía a sus generales y trazaba estrategias. La coronación fue grandiosa. La ciudad se vistió de colores. Alfombras rojas cubrieron las escalinatas del palacio. Trompetas sonaron y gritos de aclamación resonaron por los corredores de piedra. Los sacerdotes ungieron su cabeza con aceite aromático y colocaron sobre ella la reluciente corona que antes pertenecía a su padre. El pueblo lo saludaba, pero Nabucodonosor, aunque sonreía, ya miraba más allá de la celebración. Para él, aquello era solo el comienzo. Mientras los ojos de la ciudad brillaban con fiesta, los ojos de otros reinos ardían con inquietud. La ascensión de un nuevo rey era vista como una debilidad temporal. En el norte, los restos del ejército asirio aún resistían, ahora en alianza con Egipto. Se movían como serpientes al acecho, dispuestos a poner a prueba al nuevo gobernante de Babilonia. Nabucodonosor no dudó. Aún con el perfume de la unción real en la piel, reunió a sus ejércitos. Carros de guerra fueron alineados, caballos, ensillados, armas afiladas. Era la primera gran prueba de su reinado, y haría de ella una declaración. Los generales preguntaban si no era demasiado pronto. Él respondía con una mirada que decía más que 1000 palabras. La oportunidad no espera. La ciudad de Carquemis, a orillas del río Éufrates, se había convertido en un punto estratégico. Quien dominara Carquemis dominaba el comercio, los accesos, las rutas militares. Nabucodonosor lo sabía. Marchó con confianza. Sus soldados, aunque aún dolidos por el luto reciente, lo seguían con fervor. Había algo en la presencia del nuevo rey que inflamaba los corazones. No lideraba desde lejos. Caminaba entre los hombres, con armadura, espada y mirada atenta. Cuando llegaron, el escenario era tenso. Al otro lado, los egipcios, liderados por un faraón experimentado, y junto a él, los asirios sedientos de venganza. Era un enfrentamiento de gigantes. El choque de las espadas fue precedido por días de silencio, donde los espías corrían, los tambores de guerra resonaban a lo lejos y los cielos parecían contener la respiración. El día de la batalla, Nabucodonosor montó su caballo negro y alzó la mano. Sus soldados formaron filas. El sonido de los escudos golpeando era como trueno sobre la tierra. Cuando dio la señal, el infierno se desató. Lanzas cruzaron los aires. Gritos de guerra rasgaron el viento. Y allí, en medio de la tormenta de hombres y acero, el joven rey se mostró más que un líder, se mostró como una leyenda. No se escondió detrás de los muros del campamento. Luchó con los brazos manchados de sangre, salvó hombres con su escudo, derribó enemigos con su grito, y al final de aquel día, el polvo se asentó para revelar una escena que entraría en la historia.
los egipcios y asirios batiéndose en retirada, derrotados por un rey recién coronado. La victoria fue aplastante. Carquemis pertenecía ahora a Babilonia. Las rutas comerciales estaban selladas bajo la autoridad del nuevo soberano, y el nombre de Nabucodonosor recorrió desiertos, montañas y ríos como un trueno que no cesaba. Regresó a casa con oro, prisioneros y gloria. Pero por encima de todo, volvió con un nuevo título: el rey que destruyó 2 imperios en una sola batalla. En Babilonia fue recibido con más que fiesta. Fue adorado. Las mujeres cantaban su nombre. Los hombres narraban sus hazañas como leyendas eternas. Los escribas registraban en tablillas la historia de la batalla y los artistas esculpían su imagen en las paredes de los templos. Nabucodonosor, sin embargo, no se dejó distraer. Su mirada permanecía fija en el futuro. Quería más, siempre más. Comenzó entonces a soñar con una Babilonia que no solo existiera, sino que gobernara. Que no solo ganara guerras, sino que definiera la cultura, la religión, el orden del mundo. Su corazón, inflamado por la victoria, empezó a creer que nada era imposible. Si había vencido a egipcios y asirios, ¿quién más podría desafiarlo? En su sala de reuniones, trazaba planes de expansión. Hablaba de muros más altos, jardines colgantes, templos que alcanzarían los cielos. Todo lo que tocaba debía brillar. Todo lo que decidía debía cumplirse. Él era rey. Él era poder. Y poco a poco comenzó a verse como algo más que eso. En la terraza del palacio, en una noche estrellada, observaba la ciudad que construía. Mi padre liberó esta tierra, pero yo la transformaré en el centro del mundo. Sus consejeros lo aplaudían, sus generales lo temían. Pero el cielo, en silencio, solo observaba. Porque la verdadera batalla no sería contra reyes, sería contra su propio corazón. El sol de Babilonia nacía entre las torres, tiñendo los muros con tonos dorados. Era una ciudad viva, palpitante, que respiraba grandeza y poder. Por las amplias calles resonaban los pasos apresurados de mercaderes, artesanos, escribas y soldados. Cada rincón tenía una historia, cada piedra un recuerdo, y en el centro de todo eso, un hombre levantaba no solo edificios, levantaba un imperio. Nabucodonosor no estaba satisfecho con conquistas militares. Su corazón pedía algo más grandioso. No bastaba con vencer reyes. Él quería eternidad. Deseaba que, incluso siglos después de su muerte, los hombres mirasen a Babilonia y susurrasen su nombre con admiración y reverencia. Si pudiera, grabaría su rostro en las nubes. Y fue con ese espíritu que ordenó la reconstrucción completa de la ciudad, no solo para protegerla, sino para glorificarla. Babilonia no sería más una ciudad entre otras. Sería el corazón del mundo. Los proyectos comenzaron con la ampliación de las murallas. Bloques de barro cocido, decorados con inscripciones y figuras de leones, toros y dragones, se erguían como protección y como anuncio de poder. Con cada nueva construcción, su ambición crecía. El templo de Marduk, el dios más exaltado por los babilonios, fue restaurado y ampliado. Columnas gigantes se extendían como brazos hacia el cielo. El altar principal brillaba con oro y piedras raras traídas de tierras conquistadas. Nabucodonosor supervisaba cada detalle.
Elegía los colores, los diseños, los tamaños. Nada escapaba a sus exigentes ojos. Pero lo que más impresionaba era el proyecto que nacía en secreto dentro de su corazón. Un jardín colgante, elevado, que desafiara el desierto. Su esposa, Amitis, sentía nostalgia de las verdes montañas, de su tierra natal, y el rey, en un gesto de amor y vanidad mezclados, prometió recrear para ella lo imposible. Así nacieron los jardines colgantes, una maravilla que el mundo llegaría a conocer con admiración y asombro. Niveles de terrazas fueron construidos con ingeniería sofisticada. Un sistema oculto llevaba agua del río hasta la cima. Árboles frondosos, vides, flores exóticas, sombras refrescantes y fuentes que cantaban al viento, pasaron a formar parte del paisaje. Decían que caminar entre los jardines era como pasear por un paraíso suspendido en el aire. Nobles extranjeros, embajadores y viajeros dejaban Babilonia boquiabiertos. Nunca habían visto algo tan bello, tan audaz, tan divino. El nombre de Nabucodonosor empezó a cruzar fronteras, océanos, desiertos. Hombres venían de lejos para verlo, escuchar sus palabras, contemplar sus obras. Babilonia pasó a ser el símbolo máximo de civilización y dominio. La torre de Temenanki, llamada más tarde Torre de Babel, fue levantada con escalones que parecían tocar las estrellas. Era como si él dijera: ni el cielo está fuera de mi alcance. Pero junto con las maravillas construidas, algo silencioso también se alzaba dentro de él: el orgullo. Poco a poco, Nabucodonosor dejaba de verse como siervo de los dioses y comenzaba a imaginarse como un dios. No solo comandaba soldados, comandaba destinos. No solo construía muros, moldeaba el mundo. En sus palabras ya no había espacio para el nosotros, solo para el yo. En un banquete privado, rodeado de consejeros y artistas, alzó la copa y dijo: «Miren alrededor, esta es Babilonia, la gran ciudad que yo construí con mi fuerza y para la gloria de mi nombre». Los rostros sonrieron, las manos aplaudieron. Pero los ojos del cielo no sonrieron, porque en ese instante una grieta invisible se formaba. La voz humana subía, y la respuesta divina aguardaba su momento. Incluso Daniel, el profeta exiliado entre los consejeros reales, observaba con pesar. Conocía las Escrituras. Sabía lo que ocurre con los reyes que se exaltan por encima de Dios. Pero aún no era el momento de hablar. Aún no era la hora de intervenir. El Altísimo no se apresura, pero no falla. Nabucodonosor comenzó a caminar por las calles disfrazado, solo para oír al pueblo hablar de él. Sonreía al escuchar a los niños cantar su nombre o a los ancianos decir: «Nunca ha habido un rey como este». Por la noche miraba al cielo y se preguntaba: «Si hay dioses, ¿por qué no me desafían?» Era un hombre en ascenso, pero a todo vuelo demasiado alto. Algún día encuentra el suelo, y cuanto más alto se asciende con orgullo, más dolorosa es la caída con humillación. Pero el rey moldeaba su imperio, sin saber que Dios moldeaba su destino. Antes de continuar, te pedimos tu colaboración. Suscríbete al canal y dale like a este video para ayudarnos a seguir compartiendo historias impactantes de la Biblia. Ahora seguimos con la sorprendente jornada de Nabucodonosor. El viento soplaba más seco cuando los ejércitos de Nabucodonosor se acercaron a las puertas de Jerusalén. El cielo parecía cubierto de polvo,
como si la creación no quisiera presenciar lo que estaba por suceder. La ciudad santa temblaba. No era solo otra conquista en el mapa, era la capital del pueblo elegido de Dios. Pero para Nabucodonosor no era más que una pieza más en su ajedrez de gloria. El rey de Judá, Joacim, se había rebelado, rompiendo el acuerdo de sumisión a Babilonia. La respuesta llegó rápida y sin piedad. Nabucodonosor no toleraría desobediencia, no cuando acababa de afirmar su poder sobre naciones enteras. Judá, para él, era una nación terca y atrasada, aferrada a un Dios invisible y a promesas antiguas. Pero al cercar Jerusalén, Nabucodonosor no sabía que estaba tocando algo sagrado. El asedio duró semanas. Los habitantes de Jerusalén, acorralados, veían agotarse sus reservas. Ya no había agua en las cisternas, los niños lloraban de hambre, y el pueblo, que antes clamaba con fe, ahora gritaba con desesperación. Los muros resistían, pero los corazones ya estaban rendidos. Cuando se abrieron las puertas, no hubo honor, hubo rendición. Nabucodonosor entró montado, acompañado de sus generales. Sus ojos recorrían la ciudad como un león que pisa el cadáver de su presa. El templo de Salomón, aún brillante con sus adornos sagrados, llamó su atención. Era bello incluso a los ojos de un rey extranjero, pero no se inclinó, al contrario. Ordenó que los utensilios sagrados fueran retirados y llevados a su palacio en Babilonia. No era solo conquista, era humillación, era un mensaje para todo el pueblo de Judá. Su Dios no los salvó, pero Nabucodonosor no entendía que Dios no había perdido, solo lo había permitido. El juicio sobre Judá era antiguo. Los profetas ya lo habían advertido. Ahora se cumplía. Entre las órdenes del rey, una era aún más estratégica. Traed a los jóvenes de sangre real, los más sanos, sabios y de noble apariencia. Quiero moldearlos a la imagen de Babilonia. Era más que esclavitud, era asimilación. Nabucodonosor sabía que, si dominaba a los mejores de la nueva generación, debilitaría el futuro de esa nación. Así fueron llevados Daniel, Ananías, Misael y Azarías, jóvenes del pueblo de Dios, destacados por su fe, su inteligencia y su firmeza. En medio de la marcha silenciosa de cautivos, sus ojos no se bajaban. Había dolor, sí, pero también convicción. Sabían que cargaban más que su propio destino. Cargaban el nombre del Dios Altísimo. Al llegar a Babilonia, fueron conducidos al Palacio Real, un lugar de mármoles pulidos, columnas majestuosas y ventanas amplias que dejaban entrar el brillo de las estrellas de Mesopotamia. Allí fueron puestos bajo la supervisión de Aspenaz, el jefe de los eunucos. Recibirían alimento de la mesa del rey, ropas refinadas y sobre todo una nueva identidad. Nabucodonosor quería más que esclavos bien tratados, quería borrar su pasado, olvidar al Dios de Israel. Por eso ordenó cambiar sus nombres. Daniel pasó a llamarse Beltsasar, Ananías fue Sadrac, Misael se convirtió en Mesac, Azarías pasó a ser Abednego. Era como si intentaran arrancar de cada uno la memoria de la fe que los sostenía, pero los nombres pueden cambiar, las apariencias pueden moldearse. Sin embargo, el espíritu fiel permanece, y esos jóvenes no se dejaron corromper. En secreto, aún oraban. En silencio, aún ayunaban. Sus cuerpos estaban en Babilonia, pero sus corazones permanecían firmes en Dios.
Daniel, especialmente, se mostraba diferente. Su sabiduría era profunda, pero su humildad lo era aún más. Observaba todo con atención, pero hablaba poco. Cuando hablaba, todos escuchaban. Nabucodonosor aún no sabía quién era él, pero el cielo sí lo sabía. Los días pasaban y los jóvenes aprendían la lengua y la cultura de los caldeos. Eran entrenados para servir ante el rey. Pero incluso entre costumbres extrañas e ídolos falsos, Daniel y sus amigos preservaban algo sagrado: la convicción de que Dios aún estaba en control, incluso en el exilio. Mientras tanto, Nabucodonosor veía a esos jóvenes como trofeos de su victoria. Para él habían sido vencidos, doblados, subyugados. No sabía que entre esos cautivos estaban voces que más tarde confrontarían su arrogancia, que traerían mensajes del cielo, que sobrevivirían al fuego, que revelarían el futuro. Jerusalén, que él creía haber derrotado, plantaba en su corte semillas del juicio divino. Los ojos de Daniel brillaban no por miedo, sino por fe. Las palabras que aún no había pronunciado, algún día resonarían por los salones del palacio con más fuerza que cualquier ejército. Nabucodonosor moldeaba su Babilonia con manos humanas. Pero Dios ya moldeaba el escenario espiritual con propósitos eternos. Vinieron como prisioneros, pero se convertirían en la voz del Altísimo en tierra pagana. El aroma de las especias llenaba los pasillos del palacio. Platos dorados llevaban carnes suculentas, pasteles perfumados y copas de vino puro traído de tierras lejanas. Las mesas estaban puestas, no como comidas, sino como desfiles de opulencia. Comer de la mesa del rey era más que un privilegio, era un símbolo de alianza, de sumisión al imperio. Y entre los invitados de aquel banquete imperial estaban los jóvenes cautivos de Judá. Habían sido seleccionados cuidadosamente, preparados por Aspenaz, el jefe de los oficiales. Su papel era simple: volverse útiles al rey, absorber la cultura babilónica y servir con excelencia. Eso incluía hablar la lengua de los caldeos, vestir sus ropas, aprender su sabiduría y alimentarse como ellos. Pero algo inesperado ocurrió. Daniel, aún joven, pero con un espíritu firme como la roca de Sión, miró los manjares frente a él y los rechazó. No era solo cuestión de gusto, era una decisión de fe. La comida y el vino habían sido ofrecidos a los ídolos babilónicos. Comer de la mesa real era, para ellos, participar en un culto falso y negar al Dios de Israel. Daniel no estaba solo. Hananías, Misael y Azarías, ahora llamados Sadrac, Mesac y Abednego, compartían la misma convicción. Podían aceptar nuevos nombres, podían aprender otra lengua, pero no renunciarían a aquello que los unía al Dios que nunca los abandonó, ni siquiera en el exilio. Con humildad y valentía, Daniel se acercó a Aspenaz e hizo una petición directa. Por favor, no nos obligues a contaminarnos con la comida del rey. Danos solo legumbres y agua por 10 días. Después de eso, compara nuestra apariencia con la de los otros jóvenes. Aspenaz dudó. Sentía simpatía por Daniel, pero temía por su propia cabeza. Si los jóvenes aparecían débiles o enfermos, el rey lo culparía. Y Nabucodonosor no era conocido por su paciencia. Pero Daniel insistió, y Dios le concedió gracia ante aquel hombre. Y así, en silencio, sin alarde, comenzó la prueba.
Mientras los demás comían de la mesa del rey, Daniel y sus amigos se sentaban aparte. Sus comidas eran simples, humildes, pero puras. Oraban antes de cada comida, y aunque eran pocos, se alimentaban con dignidad y fe. Los días pasaron lentamente. En el palacio, ojos observaban, soldados murmuraban, otros jóvenes reían con desprecio. ¿Cómo esperaban sobrevivir esos muchachos comiendo solo granos y verduras? No era solo un desafío a la lógica, era un desafío al propio rey. Al 10º día, el resultado sorprendió a todos. Daniel y sus amigos estaban más sanos, más fuertes y más radiantes que todos los demás. Sus rostros brillaban con vida, sus posturas eran firmes, sus ojos despiertos. Aspenaz, asombrado, autorizó que continuaran con su dieta. El pequeño acto de resistencia se convirtió en una victoria silenciosa. Pero el cambio no fue solo físico. Dios, al ver la fidelidad de aquellos jóvenes, derramó sobre ellos sabiduría. Daniel, en particular, recibió algo aún más raro, el don de entender visiones y sueños, algo que ningún entrenamiento babilónico podía otorgar. Al final de los 3 años de preparación, los jóvenes fueron llevados ante el rey. Nabucodonosor los evaluó personalmente. Uno por uno respondieron a las preguntas del monarca con precisión, inteligencia y humildad. Y para sorpresa de todos, ninguno de los jóvenes caldeos se igualaba a Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego. El rey quedó impresionado. Allí estaban 4 extranjeros, cautivos, que superaban a los mejores de su propio pueblo. No solo hablaban con sabiduría, llevaban una autoridad que trascendía los límites del palacio. Nabucodonosor no lo sabía, pero estaba ante los mensajeros del Dios que aún no conocía. Los jóvenes fueron posicionados entre los sabios de la corte. Sus nombres comenzaron a circular en los salones y consejos, pero a diferencia de los demás, no usaban sus posiciones para beneficio propio. Seguían orando, ayunando y viviendo con integridad. Sabían que el verdadero rey no habitaba en templos de oro, sino en las alturas celestiales. Y Nabucodonosor, aunque no lo admitiera, comenzó a notarlo. No eran solo inteligentes, había algo diferente en ellos, algo que ningún maestro, sacerdote o mago de Babilonia podía replicar. Una luz que no venía de las estrellas, sino de algo mucho mayor. Así, en medio de la ciudad más grande del mundo, rodeados de estatuas de dioses paganos, permanecían fieles. En un palacio donde todos se inclinaban ante el poder humano, 4 jóvenes se inclinaban solo ante el Dios de Israel. Por primera vez, el rey no tuvo la última palabra, y eso lo perturbó. La noche cayó como un manto sobre Babilonia, pero dentro del cuarto real, la oscuridad tenía otro nombre: tormento. Nabucodonosor se revolvía entre almohadas de lino y cortinas de seda. Los ojos abiertos, el pecho inquieto. El rey de reyes, que mandaba en ejércitos y decretaba destinos, ahora era rehén de algo que no podía controlar. Un sueño. No era un sueño común, era pesado, vivo, una visión que invadía su mente como una tormenta silenciosa. Al despertar, su cuerpo estaba cubierto de sudor frío, el corazón acelerado, la boca seca. Intentaba recordar los detalles, pero cada vez que forzaba la memoria, el sueño se desvanecía como humo entre los dedos. Pero lo que permanecía era el miedo. «¡Guardias!», gritó con voz firme, pero temblorosa. «¡Llamen a los sabios!».
Ahora. En pocos minutos, los pasillos se llenaron de pasos apresurados. La sala del trono, aún en las primeras horas de la madrugada, fue iluminada a toda prisa. Astrólogos, caldeos, encantadores, magos e intérpretes llegaron con sus túnicas ceremoniales, aún soñolientos, pero atentos al tono de la voz real. Nabucodonosor se sentó en su trono, con los codos apoyados en las rodillas y el rostro inclinado hacia adelante. Su mirada los atravesaba como una espada. Tuve un sueño que perturba mi alma. Quiero saber qué significa. Los magos se miraron entre sí, confundidos, pero uno de ellos dio un paso al frente con reverencia. «Oh rey, vive eternamente. Cuéntanos el sueño y te daremos la interpretación». El rostro de Nabucodonosor se endureció. «No, me dirán el sueño y también su significado. Así sabré que no me engañan con palabras vacías». El murmullo se extendió como un trueno apagado entre los presentes. Un segundo sabio, más anciano, intentó argumentar: «Majestad, ningún rey jamás exigió tal cosa. Cuéntanos el sueño y, con todo nuestro saber, lo explicaremos». Pero la paciencia del rey, ya desgastada, se transformó en amenaza. «Si no me cuentan el sueño, serán todos ejecutados. Sus casas se convertirán en ruinas. Pero si me dicen el sueño y su interpretación, tendrán honor, regalos y poder». Un silencio denso cayó sobre la sala. El miedo crecía como humo espeso. Un joven mago, sudando por la frente, se atrevió a balbucear: «Oh rey, nadie sobre la tierra puede hacer lo que pides». «¡Basta!», interrumpió Nabucodonosor golpeando el trono. «Son farsantes, aduladores. Si son tan sabios como dicen, pruébenlo. No necesito palabras dulces, necesito verdad». La guardia fue llamada. El decreto del rey resonó por los pasillos y por las calles. Todos los sabios de Babilonia serían ejecutados. La orden era clara, rápida e inapelable. Mientras tanto, en otro sector del palacio, Daniel aún dormía en su habitación. No tenía idea de la decisión que pendía sobre su cabeza. Un oficial del rey, Arioc, entró apresurado, espada al cinto, semblante tenso. «Daniel, levántate. El rey ha ordenado la muerte de todos los sabios. Tenemos que irnos». Daniel se levantó en silencio, respirando hondo. No había desesperación en su rostro, sino un peso. Miró a Arioc y preguntó con calma: «¿Por qué el rey es tan severo en su orden?». «Porque tuvo un sueño y quiere que alguien se lo diga sin que él lo cuente. Ninguno de los sabios pudo, y ahora todos morirán». Daniel pensó por un momento. Luego, con una serenidad que no coincidía con la urgencia del momento, respondió: «Llévame ante el rey. Solo pido un tiempo, y le diré el sueño y su interpretación». Arioc dudó. Era una osadía peligrosa, pero algo en la voz de Daniel lo convenció. En pocos minutos, el profeta estaba ante el trono. Los ojos del rey lo miraban con impaciencia, quizás también con desconfianza. «¿Puedes hacerlo?», preguntó Nabucodonosor con voz baja pero cargada de tensión. Daniel inclinó la cabeza con respeto. «Majestad, ningún hombre sobre la tierra puede revelar lo que pides, ningún mago, encantador o astrólogo. Pero hay un Dios en los cielos que revela misterios. Dame un tiempo, y Él mostrará lo que viste mientras dormías». Nabucodonosor no respondió de inmediato. Solo asintió levemente con la cabeza. La ejecución había sido pospuesta, pero la expectativa ahora era aún mayor. Daniel salió del
palacio, y al regresar a su casa reunió a sus amigos. Sadrach, Mesach y Abednego se acercaron rápidamente al ver el rostro serio de su amigo. «¿Qué ha pasado?», preguntó Mesach. «La muerte está a nuestra puerta», respondió Daniel. «Pero Dios es más grande». Oraron, clamaron con fervor. Sus voces, aunque bajas, subían como incienso al cielo. Rogaron por misericordia, sabiduría, revelación. No había tiempo para planes humanos, era cuestión de fe. Esa misma noche, el Dios de Israel respondió. Mientras Daniel dormía, el sueño de Nabucodonosor le fue revelado. Cada detalle, cada símbolo, cada sombra. Daniel despertó con lágrimas en los ojos y el corazón temblando. Bendito sea el nombre de Dios, por siempre jamás, porque suya es la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las estaciones, revela lo profundo y lo escondido. Y ahora me ha revelado lo que pedimos. Por la mañana, Daniel se presentó nuevamente ante Arioc. «No mates a los sabios de Babilonia. Llévame ante el rey y le diré lo que vio». Arioc corrió. Las puertas del palacio se abrieron. La multitud ya murmuraba temiendo lo peor, pero allí estaba Daniel, el cautivo, el joven hebreo, llevando una revelación que ningún hombre había podido obtener. El silencio de los hombres sería interrumpido por la sabiduría del cielo. El trono de Nabucodonosor estaba rodeado de incertidumbres. El rey, atormentado por noches de sueño roto y días de ira contenida, aguardaba algo que jamás se atrevería a admitir, una respuesta que él mismo no podía producir. El salón del palacio estaba en silencio. Los guardias permanecían inmóviles. Magos y sacerdotes, humillados, evitaban cualquier mirada. Entonces entró Daniel. Con los ojos serenos y los pasos firmes, se acercó al rey como quien ya conoce el peso de las palabras que lleva. Nabucodonosor lo observaba con atención. Era solo un joven extranjero, pero en ese momento era el único entre miles que afirmaba haber oído al cielo. «¿Eres tú capaz de revelarme el sueño y su interpretación?», preguntó el rey. Con voz contenida, pero cargada de expectativa, Daniel alzó la vista sin temor y respondió: «El misterio que el rey exige no puede ser revelado por sabios, ni magos, ni encantadores. Pero hay un Dios en los cielos que revela secretos, y él ha querido mostrar al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días». El salón contuvo la respiración. «Mientras estabas en tu cama, oh rey, te vinieron pensamientos sobre lo que habría de acontecer, y el Señor te lo reveló. Esto es lo que viste». Daniel cerró los ojos un instante y al abrirlos comenzó a describir el sueño con una precisión asombrosa. «Viste una gran estatua, una imagen inmensa, de brillo terrible, de pie ante ti. La cabeza era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies parte de hierro y parte de barro». Nabucodonosor, al escuchar esas palabras, retrocedió levemente en el trono. Los detalles que creía olvidados volvían como si fueran dibujados ante sus ojos. «Estabas mirando», continuó Daniel, «cuando una piedra fue cortada, no por manos humanas, y golpeó la estatua en los pies de hierro y barro, y los pies se rompieron. La estatua entera cayó destrozada. Entonces el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro se deshicieron como paja al viento, y la piedra se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra». Un silencio
profundo envolvió el ambiente. Nabucodonosor se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en Daniel. «Ahora», dijo el profeta, «escucha la interpretación. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro, el Dios del cielo te ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. En tus manos ha puesto a los hombres, los campos, las bestias, las aves. Tú eres el rey de reyes, pero después de ti surgirá otro reino inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. Y entonces un cuarto reino, fuerte como el hierro, que aplastará a todos los demás». La voz de Daniel seguía firme, sin temor. Hablaba como quien no pide permiso para decir la verdad. En cuanto a los pies de hierro y barro, ese será un reino dividido, parte fuerte, parte frágil, mezclado pero sin cohesión, y en los días de esos reyes el Dios del cielo establecerá un reino eterno. La piedra cortada sin manos destruirá todos los reinos humanos, y ese reino jamás será destruido. Nabucodonosor permanecía inmóvil. El trono ya no le parecía tan cómodo. La estatua en su mente se volvía más que imagen. Se volvía juicio. Daniel, el joven cautivo, no solo había revelado el sueño, sino que lo había puesto en su lugar. Él era oro, sí, pero oro que tendría fin. Los consejeros se miraban entre sí. Muchos esperaban una explosión de furia, otros una orden de arresto. Pero algo inesperado ocurrió. Nabucodonosor se levantó y ante todos se postró en tierra ante Daniel. «Ciertamente vuestro Dios es el Dios de dioses y el Señor de los reyes», declaró con voz entrecortada, «porque nadie podría revelar este misterio, sino Él». Ordenó que se ofrecieran regalos a Daniel, ropas finas, oro, autoridad. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia. Y a pedido de Daniel, colocó a Sadrac, Mesac y Abed-nego como administradores bajo su mando. Fue un momento que podría haber cambiado todo. Pero Nabucodonosor, aunque reconoció el poder del Dios de Daniel, no renunció a su propio orgullo. Admiró el don, pero no se sometió al dador. Alabó con palabras, pero no con el corazón. Más tarde, en conversación privada con sus consejeros, el rey decía: «Soy la cabeza de oro, el más elevado de todos los reinos, escogido entre los hombres». Un consejero más osado preguntó: «¿Y la piedra, majestad, la que destruyó todo?» El rey sonrió, pero sus ojos se entrecerraron. Los sueños son solo visiones, y las visiones a veces están moldeadas por el miedo. Babilonia es real, yo soy real. La revelación que debía humillarlo solo infló aún más su orgullo. El tiempo pasó, pero la imagen no salió de la mente del rey. La estatua del sueño, la cabeza de oro, el cuerpo de plata, el vientre de bronce, los pies de hierro y barro, aún lo perseguía. Pero ahora Nabucodonosor la veía de otro modo, no como profecía, sino como proyecto. En su mente, el sueño no era advertencia divina, sino inspiración para eternizar su grandeza. «Si soy la cabeza de oro», dijo una mañana a sus artesanos, «entonces que el mundo vea el oro por completo. Quiero una estatua, no solo la cabeza, sino toda, entera de oro. Levántenla bien alta, que nadie pueda ignorarla». Los arquitectos se miraron entre sí. La orden era audaz. Una imagen colosal, de casi 30 metros de altura y 3 de ancho, sería erigida en una llanura abierta en Dura, ante todos los pueblos. El mensaje era claro:
Nabucodonosor no aceptaba ser solo parte de un imperio pasajero. Quería ser eterno, y con sus propias manos comenzó a desafiar lo que el mismo Dios había revelado. La obra tomó meses, fundiciones operaban sin descanso, caminos fueron abiertos para transportar toneladas de metal. El polvo de la construcción llenaba el aire como humo. El brillo del oro resplandecía bajo el sol abrasador del desierto. Era una visión impresionante, un monstruo dorado, frío y silencioso, pero cargado de significado. Cuando estuvo lista, la estatua fue colocada como un faro en medio de la llanura. Desde lejos se la veía brillar. El rey subió a una plataforma elevada y miró alrededor. Los generales, los gobernadores, los jueces, los sabios, los jefes de todas las naciones conquistadas estaban allí reunidos. Los tambores sonaban. La multitud se inclinaba en reverencia, pero aún faltaba algo. «Traigan a los músicos», ordenó. Flautistas, arpistas, tamborileros, gaiteros y todo tipo de instrumentos, y proclamen este decreto. Un heraldo se adelantó y con voz fuerte anunció: «Pueblos, naciones y lenguas, cuando oigan el sonido de los instrumentos, postraos y adorad la estatua que el rey Nabucodonosor ha erigido. Quien no se postre será lanzado inmediatamente en 1980, el horno ardiente». El silencio cayó como una sentencia. El decreto estaba sellado. El culto al ego se había convertido en ley. La adoración forzada no era solo un gesto simbólico, era una exigencia de sumisión total al rey. Quien se negara enfrentaría las llamas. Nabucodonosor observaba desde su plataforma. Los músicos afinaban sus instrumentos. Los gobernadores murmuraban entre sí. Algunos dudaban, pero todos sabían que no había elección. El rey, que antes reconoció al Dios de los cielos, ahora exigía que todos lo reconocieran como imagen suprema. Uno de los jefes caldeos se acercó discretamente al rey. «Majestad, y los hebreos, esos jóvenes que sirven en su corte, también se postrarán», respondió Nabucodonosor sin mirar. «En esta tierra no hay nombre por encima del mío». El sonido comenzó. Los primeros acordes de la música resonaron sobre la llanura. Uno a uno, los hombres comenzaron a inclinarse, unos rápidamente, otros con cierta vacilación. El suelo se cubrió de rodillas y frentes. Los que permanecían de pie miraban alrededor, presionados por la multitud, intimidados por los ojos de los soldados. Pero allí, en medio del campo dorado por la luz y el oro, 3 figuras permanecieron de pie, 3 jóvenes, 3 hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-nego. No dudaron, no disimularon, no fingieron. Sus ojos estaban fijos en el cielo, sus pies firmes en la tierra. No habría negociación. Conocían solo a un Dios, y él no se inclinaba ante estatuas. La gente alrededor comenzó a murmurar. Los guardias se inquietaron. Los consejeros cuchicheaban entre sí. «Majestad, hay 3 hombres que desafiaron su decreto», dijeron los caldeos. Se negaron a inclinarse. «¿Quiénes son?», preguntó el rey con el ceño fruncido. «Sadrac, Mesac, Abed-nego, aquellos del exilio de Judá». El rostro de Nabucodonosor se endureció. La ira subía como una llama. «Tráiganlos aquí, ahora». La multitud observaba con tensión. La estatua relucía. El calor era intenso. Y los 3 jóvenes caminaban, firmes, sin desviar la mirada, sin miedo.
Sabían que sus cuerpos podían ser lanzados al fuego, pero sus almas jamás se doblegarían, y quienes se negaran enfrentarían el fuego. El salón del trono temblaba bajo el peso de la ira real. Nabucodonosor, hasta entonces envuelto en oro y gloria, ahora se encontraba ante algo que sus ejércitos no podían doblegar: la convicción de 3 jóvenes cautivos. Sadrac, Mesac y Abed-Nego fueron llevados ante el rey, pero llegaron sin cadenas, sin temor en el rostro, sin desviar la mirada. «¿Es verdad?», rugió el rey levantándose de su trono. «¿Es cierto que no se inclinaron ante la imagen que mandé erigir?». El silencio era tenso, pero no vacío. ¿No escucharon el decreto? Cuando suene la música, todos deben postrarse. Todos. Pero si no lo hacen, serán lanzados de inmediato al horno ardiente. Y de que Dios podrá librarlos de mi mano. Sadrac dio un paso al frente. Su voz era suave, pero firme como una roca. «Oh rey, no necesitamos defendernos ante ti en este asunto. Si somos lanzados al horno, el Dios a quien servimos puede librarnos de él, y él nos librará de tu mano». Abed-Nego a su lado completó: «Pero incluso si no nos libra, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que has levantado». Las palabras cayeron como flechas sobre el trono. Nabucodonosor quedó inmóvil por un instante, como si digiriera la osadía. Luego, su rostro se torció. Las venas se hincharon en su cuello, sus ojos ardían como brasas. «¡Aumenten el fuego! 7 veces más». Los guardias corrieron. El horno, que ya rugía con calor mortal, empezó a crepitar como un monstruo enfurecido. El calor era tan intenso que los soldados que se acercaban con los prisioneros comenzaron a tambalear, sofocados por el humo. Sadrac, Mesac y Abed-Nego fueron atados con cuerdas nuevas. Sus turbantes, túnicas y mantos aún estaban sobre ellos, y fueron llevados al borde del horno, sin lucha, sin resistencia. Mientras los soldados los arrojaban, la llama engulló a los guerreros, que cayeron muertos al suelo, quemados antes siquiera de retirarse. Pero los 3 jóvenes cayeron en medio del fuego y permanecieron vivos. En el trono, Nabucodonosor observaba esperando oír gritos, el crujir de la carne, el olor a desesperación. Pero lo que vio no estaba en sus planes. «¿Cuántos lanzamos?», preguntó sin apartar los ojos del horno. «3, oh rey», respondió uno de los consejeros con vacilación. «Entonces, ¿por qué veo 4 hombres caminando en el fuego, sueltos, iluminados, y el cuarto parece un hijo de los dioses?» Los ojos del rey se agrandaron. Su voz, antes llena de furia, ahora temblaba. Se acercó al horno con cuidado, cubrió su rostro con un paño y gritó: «Sadrac, Mesac, Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid aquí». Los 3 jóvenes salieron caminando tranquilamente. Sus pasos eran firmes, sus ropas intactas, sus cabellos sin olor a humo. Las llamas que debían ser sentencia se convirtieron en testimonio. Los gobernadores y oficiales corrieron para verlos de cerca. Tocaron sus vestiduras, olieron sus mantos, examinaron sus manos. Nada había sido quemado, nada, ni una sola marca. El silencio fue roto por la voz de Nabucodonosor: «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos. Ellos confiaron en él y desafiaron mi orden, entregando sus cuerpos en lugar de adorar a otro Dios». Entonces el rey proclamó un nuevo decreto:
Cualquiera que hable contra el Dios de ellos sea despedazado y su casa reducida a ruinas. Porque no hay otro Dios que pueda salvar así. Daniel, desde lejos, observaba en silencio. El milagro había sido claro, innegable. El propio rey había reconocido el poder del Dios de Israel. Pero el profeta sabía, una declaración pública no era lo mismo que un corazón rendido. Nabucodonosor promovió a los 3 jóvenes a cargos aún más altos. Sus nombres se esparcieron por la provincia. Pero, mientras el pueblo celebraba el milagro, algo aún permanecía en el corazón del rey, algo no rendido. Había visto lo imposible. Había presenciado cómo el fuego se convirtió en refugio. Pero entre ver y entregarse hay un abismo. Nabucodonosor admiraba el poder de Dios, pero aún creía que su gloria venía de sí mismo. Su orgullo aún reinaba con él. Porque ver no es lo mismo que rendirse, y el orgullo aún reinaba en el corazón del rey. El cielo de Babilonia aquella mañana estaba despejado, casi dorado. El sol nacía sobre las altísimas murallas, tocando los jardines colgantes con una luz suave. Las aves cruzaban el aire, y bajo ellas una ciudad viva palpitaba con fuerza y orden. El mercado bullía, las calles resonaban con el sonido de ruedas, pasos y voces de todos los rincones del imperio. Hombres y mujeres se mezclaban entre especias, piedras preciosas, telas exóticas y la orgullosa lengua de los caldeos. Nabucodonosor estaba en paz. Paz, según él mismo. La guerra había cesado. Sus enemigos estaban sometidos y el pueblo vivía en abundancia. Más que todo, la ciudad que un día fue ruinas ahora era la gloria del mundo. Y él, el arquitecto de todo. El rey caminaba lentamente por las terrazas del palacio. A su lado, el consejero Arbanus mantenía la distancia habitual. Siervos sostenían jarras de vino y abanicos de lino fino. «Mira bien, Arbanus», dijo Nabucodonosor con una sonrisa en el rostro, señalando el horizonte. «Dime, ¿has visto algo tan grandioso en tu vida? Majestad, nada se compara. Babilonia es inmortal, inmortal». El rey repitió la palabra como quien la saborea. «Sí, esta ciudad es mi trono sobre la tierra. Cada piedra que ves, cada muro, cada puerta, todo pasó por mis manos». Arbanus asintió en silencio, mirando de reojo. Sabía que el rey estaba satisfecho, pero también veía lo que otros no veían, una inquietud creciente. «Majestad», se atrevió, «he notado vuestra mente preocupada, incluso con todo en orden. ¿Hay algo que os perturba?» El rey se detuvo, miró al vacío. «A veces soñé con el fin», murmuró, «pero eso ya pasó. Ahora cuando miro todo esto estoy seguro, estoy firme». «Firme como el oro de la estatua», comentó Arbanus, con una sonrisa cautelosa. Nabucodonosor se volvió lentamente hacia él. «No hables de la estatua como si fuera solo metal, Arbanus. Es símbolo, mi símbolo». «Sí, claro, Majestad». El rey volvió a caminar. «Un día me acosté tranquilo», continuó, ahora hablando como quien revela un secreto. «Y tuve otro sueño, extraño, profundo. Había un árbol gigantesco, con copa que tocaba los cielos. Su sombra cubría el mundo, sus frutos alimentaban a todos los seres, animales descansaban bajo su sombra, aves anidaban en sus ramas». «¿Y qué pasó con él?», preguntó Arbanus sin ocultar la curiosidad. Nabucodonosor dudó.
respiró hondo. Bajó del cielo un mensajero, un centinela. Gritaba con voz de trueno: «Corten el árbol, pero dejen el tocón y las raíces, atado con cadenas de hierro y bronce entre la hierba. Que el rocío moje su cuerpo, que su corazón sea como el de un animal, hasta que reconozca que el Altísimo reina sobre los reinos de los hombres». Arbanus palideció. «Majestad, eso parece un presagio». «¿Parece?», replicó el rey. «¿O es?». Se volvió bruscamente y gritó: «Traigan a los magos, caldeos, astrólogos, quiero respuestas». En pocos minutos, la sala del trono se llenó. Los ancianos se inclinaron. Uno de ellos, de barba larga y túnica púrpura, dio un paso al frente. «Majestad, viva para siempre. Contad el sueño y procuraremos entender». El rey narró, palabra por palabra. El silencio de los sabios aumentaba la tensión. «¿Y bien?», exigió Nabucodonosor. «¿Qué significa?». El caldeo miró a sus colegas, dudó, luego balbuceó: «El sueño es complicado, oh rey, profundo. Tal vez sea simbólico, tal vez no saben nada». Me gritó Nabucodonosor: «Son bocas llenas de viento». Los consejeros bajaron la cabeza. El rey caminaba de un lado a otro como fiera enjaulada. «Llamen a Daniel, el cautivo, Beltasar, como lo llamé. Él tiene el espíritu de los dioses». Arbanus salió corriendo. Mientras esperaban, el rey se acercó a la ventana, volvió a mirar la ciudad. «No entienden, Arbanus, no comprenden el peso que cargo. Ser rey de Babilonia no es solo gobernar, es sostener la tierra con las propias manos. Majestad, tal vez sea precisamente ese peso el que el Altísimo desea quitaros». Nabucodonosor se volvió lentamente. «Cuida tus palabras, Arbanus». Poco después, Daniel entró en la sala. Su túnica era sencilla, sus ojos profundos. Se inclinó ante el rey. «Has sido llamado porque hay en ti el espíritu de los dioses», dijo el rey. «Nadie ha podido darme respuesta, pero tú puedes. Escucha mi sueño». Daniel escuchó todo en silencio. Al final, bajó la mirada. Su semblante se entristeció. «¿Por qué ese rostro, Beltasar?», preguntó el rey. «¿No tienes confianza?». Daniel alzó la vista. «Oh, rey, ojalá este sueño fuera contra tus enemigos y no contra ti». El rey frunció el ceño. «Habla», Daniel respiró hondo. «El árbol, oh rey, eres tú. Te has hecho grande. Tu gloria alcanza los cielos y tu dominio llega hasta los confines de la tierra. Pero serás abatido, expulsado entre los hombres. Vivirás con los animales, comerás hierba como los bueyes. 7 tiempos pasarán hasta que reconozcas que el Altísimo es quien reina sobre los reinos de los hombres y los da a quien quiere». La sala quedó muda. «Pero hay esperanza», continuó Daniel. «Oh rey, acepta mi consejo. Rompe tu injusticia con rectitud. Alivia a los afligidos. Tal vez se prolongue tu tranquilidad». Nabucodonosor no respondió. Solo miró a Daniel y se volvió hacia la ventana. Desde lo alto, Babilonia brillaba. Tan grande, tan poderosa, tan suya. El silencio de Dios no era ausencia, era advertencia, y en los bastidores celestiales el juicio ya estaba siendo preparado. El tiempo pasó como brisa suave sobre los campos de Babilonia. Los jardines colgantes florecían, los mercados bullían. Extranjeros llegaban en masa para comerciar, aprender y reverenciar el trono más poderoso de la tierra. Desde lo alto del
palacio, Nabucodonosor contemplaba la ciudad con ojos de quien creía haber vencido incluso al tiempo. Pero en las noches más silenciosas, el rey volvía a escuchar susurros del cielo, una inquietud que no se disipaba, un peso que no hallaba explicación. Intentaba ignorarlo, hasta que cierta noche el sueño regresó. No era el mismo, pero era más intenso, más nítido, como si fuera dirigido directamente al alma. En el sueño, Nabucodonosor veía ante sí un árbol majestuoso. Crecía en medio de la tierra, alto, imponente, con copa que alcanzaba los cielos. Sus ramas se extendían hasta los confines del mundo. Sus frutos eran abundantes. Animales salvajes se refugiaban bajo su sombra. Aves anidaban en sus ramas. Pueblos enteros vivían bajo su protección. Era belleza, era fuerza, era dominio. Pero entonces el cielo se abrió. Una voz atronadora descendió como espada. Un centinela, un mensajero sagrado, apareció entre las nubes. Su voz era como viento cortante y su orden no dejaba dudas. Derriben el árbol, corten sus ramas, arranquen sus hojas, dispersen sus frutos, ahuyenten a los animales de debajo de él y a las aves de sus ramas. El corazón del rey se oprimió en el sueño. El árbol, antes inamovible, ahora era blanco de destrucción. Pero la orden continuaba. Sin embargo, dejen el tocón, atado con cadenas de hierro y bronce entre la hierba, que sea mojado por el rocío del cielo, que su porción sea con los animales entre la hierba de la tierra, que le sea quitado el corazón humano, que reciba corazón de animal, y que 7 tiempos pasen sobre él. El rey despertó jadeando, los ojos abiertos de par en par, la respiración agitada. El sudor corría por su frente. Por un instante pensó que aún estaba en el sueño. ¡Guardias!, gritó, como en aquella otra noche. ¡Llamen a Daniel inmediatamente! En el gran salón, el rey andaba de un lado a otro. Los consejeros susurraban en los rincones. Ningún otro sabio fue llamado, solo Daniel, el único en quien Nabucodonosor confiaba cuando el cielo hablaba. Daniel entró en silencio. Ya conocía el peso en el rostro del rey. Se inclinó y dijo: ¿Habéis sido perturbado en espíritu, oh rey? Sí, respondió Nabucodonosor, y necesito una respuesta. Solo tú puedes decírmela. Habla, señor, tu siervo escucha. El rey respiró hondo y comenzó. Vi un árbol en medio de la tierra, muy alto, fuerte, hermoso, con hojas verdes y frutos abundantes. Todos se refugiaban bajo él, y entonces oí a un mensajero santo descender del cielo y gritar que lo cortaran, pero que dejaran el tocón, atado con cadenas, que fuera mojado por el rocío, que recibiera corazón de animal, que viviera con las bestias, y que 7 tiempos pasaran sobre él, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres y los da a quien quiere. Nabucodonosor dejó de hablar. Daniel permanecía en silencio, la mirada baja. Su rostro parecía cargado de un peso invisible. ¿Y entonces?, preguntó el rey impaciente, ¿cuál es el significado? Daniel no respondió de inmediato. ¿Beltasar?, insistió el rey usando el nombre que le había dado. El profeta alzó los ojos lentamente. Sus labios temblaban, no de miedo, sino de compasión. Ojalá este sueño fuera para tus enemigos, oh rey, y no para ti. Nabucodonosor frunció el ceño. Daniel dio un paso al frente. El árbol que viste eres tú. El salón se silenció.
Has crecido, tu dominio ha llegado hasta los confines de la tierra, todos viven bajo tu sombra, pero llegará el tiempo en que serás derribado, expulsado del trato con los hombres, vivirás con los animales, comerás hierba como los bueyes, serás mojado por el rocío del cielo, y durante 7 tiempos vivirás así, hasta que reconozcas que el Altísimo reina sobre todo. Nabucodonosor cerró los puños con fuerza. Su rostro ya no era el mismo, una mezcla de sorpresa, orgullo herido y temor contenido. Daniel, con los ojos humedecidos, continuó. Sin embargo, fue dejado el tocón. Eso significa que tu reino te será devuelto, cuando reconozcas que el cielo gobierna. Por eso, oh Rey, acepta mi consejo. Haz justicia, libera a los oprimidos. Tal vez el Altísimo se compadezca y prolongue tu tranquilidad. El rey guardó silencio. Arbanus, en un rincón del salón, se atrevió a decir en voz baja: Majestad, no ignores esto. Nabucodonosor no respondió. El árbol había sido mostrado, el corte había sido anunciado, pero incluso ante tal claridad, su corazón seguía resistiéndose. El cielo habla en misterios, Daniel, murmuró el rey, apartando la mirada. Pero no todo sueño es decreto. Daniel bajó la mirada. Sabía que había cumplido su parte, la semilla había sido sembrada, pero lo que Nabucodonosor haría con ella ya era otra historia, porque a veces la advertencia viene antes de la ruina y aún así es ignorada. El palacio volvió al ritmo de los días comunes, las fuentes manaban, los escribas escribían, los siervos servían, pero algo había cambiado en el aire. Un sueño no explicado puede ser olvidado, un sueño interpretado no puede ser ignorado. El rey sentía el peso de las palabras de Daniel resonando en su mente. Serás cortado, vivirás como un animal, hasta que reconozcas que el Altísimo reina sobre los reinos de los hombres. Pero entre oír y obedecer había un abismo. Majestad, llamó Arbanus una mañana silenciosa. Nabucodonosor, aún con la mirada perdida en el horizonte de la ciudad, respondió sin volverse. Habla. Daniel te aconsejó. No fue solo una profecía, sino un ruego. Te dijo que rompieras con tu injusticia, que ayudaras a los pobres. Aún hay tiempo. ¿Tiempo? El rey sonrió de lado. Si el Altísimo quiere derribar un trono, lo hace sin pedir permiso. Ya vi el fuego no tocar a los fieles. Ya vi sueños volverse realidad. Pero esta palabra, tal vez sea solo una advertencia, una alerta, y un rey no gobierna por miedo. Tal vez, dijo Arbanus con cautela, un rey sabio gobierne precisamente por temer. Nabucodonosor se volvió lentamente. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos llevaban la firmeza de quien ya ha decidido. Daniel es fiel a su Dios, lo respeto, pero Babilonia fue construida con mis manos, las murallas, los templos, los jardines, todos se inclinan. Y no es porque vi un árbol cortado en un sueño que dejaré de reinar como fui llamado a reinar. Esa misma tarde, Daniel fue llamado nuevamente. El profeta entró en silencio. Su expresión era la misma, firmeza y humildad. Daniel, dijo el rey cruzando las manos sobre la rodilla, has sido honesto conmigo. Has dicho lo que pocos se atreverían. Por eso, hoy quiero oírte una vez más. Oír es fácil, oh rey, respondió Daniel. Difícil es obedecer lo que se oye.
¿Y si obedezco? Replicó Nabucodonosor. ¿La profecía será anulada? Daniel respiró hondo. No me corresponde responder, pero la Escritura dice que el Altísimo es misericordioso. Él ve el corazón. Si hay arrepentimiento, habrá compasión. ¿Y qué esperas de mí, profeta? Deja la opresión, actúa con justicia, socorre a los pobres. Reconoce que el trono que tienes no es tuyo por mérito, sino por permiso. El rey se levantó y caminó hasta el balcón del palacio. La ciudad se extendía ante él como una alfombra de gloria. Las torres brillaban bajo el sol. Las columnas resplandecían. Babilonia palpitaba. «¿Dices que todo esto no es mío?», murmuró. «Todo lo que es terrenal es pasajero», respondió Daniel. «¿Y si solo es un sueño?», preguntó Nabucodonosor. «Entonces da gracias al cielo por haber sido advertido antes de la ruina». El rey guardó silencio, luego se volvió hacia Daniel. «Eres libre de irte». Daniel se inclinó y salió sin decir una palabra más. Los días siguientes continuaron como antes. Los banquetes regresaron, los decretos siguieron, los impuestos fluían y la compasión desapareció. Un anciano ciego extendía la mano frente a la escalinata del palacio. Un guardia lo empujó. El rey pasó junto a él sin mirar. Otro día una viuda clamaba por justicia ante un juez. El rey oyó y dio la espalda. La ciudad crecía, la gloria brillaba, pero los pobres seguían olvidados. Una noche, Arbanus encontró al rey contemplando los jardines colgantes. «Majestad, aún tienes tiempo». «Arbanus», suspiró el rey. «Han pasado semanas. Nada ha cambiado. El árbol aún está en pie y Babilonia florece. Pero, ¿y si es el silencio antes de la tormenta?». Nabucodonosor sonrió. «Tal vez sea solo el cielo, reconociendo que un rey también tiene derecho a su grandeza». «¿Y si estás equivocado? Entonces, que venga lo que venga, pero hasta entonces gobernaré como siempre lo he hecho». Y fue así como la voz del profeta fue olvidada, no por falta de claridad, sino por exceso de soberbia. El árbol aún estaba en pie, pero el hacha ya estaba puesta a la raíz. Porque cuando el orgullo endurece el corazón, ni siquiera la advertencia de un profeta puede penetrarlo. El calor de la tarde hacía que el oro de las torres de Babilonia brillara como fuego. La ciudad estaba viva. Las inmensas murallas parecían tocar los cielos. Los jardines colgantes florecían como obra divina. Hombres de todas las naciones caminaban por las calles con trajes de seda, hablando lenguas distintas, vendiendo especias, piedras preciosas, perfumes e incienso. Desde lo alto del balcón de su palacio, Nabucodonosor observaba todo. Sus brazos cruzados sobre el pecho, sus ojos serenos y el pecho inflado. «Majestad», llamó Arbanus, vacilante, apareciendo detrás de él. «La corte espera vuestra presencia para el consejo de la tarde». El rey no se movió. Aún contemplaba la ciudad con una sonrisa calma, casi reverente. «Arbanus, ¿ves esto?», dijo él. «Sí, oh rey, la ciudad está gloriosa, no solo gloriosa». Nabucodonosor respiró hondo. «Perfecta. Concuerdo, majestad». El rey dio un paso adelante. Estaba ahora en el centro del balcón, como si se colocara en trono ante el mundo. «No hay igual.
Ninguna ciudad rivaliza con Babilonia, ni Tebas, ni Nínive, ni Memphis, ni Jerusalén con su templo destruido. Es verdad, Señor, dijo Arbanus en tono bajo. El rey levantó las manos como si bendijera su propia obra. ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí con el poder de mi fuerza y para la gloria de mi majestad? Arbanus retrocedió un paso. El silencio del cielo pareció romperse en ese instante. Las palabras flotaron como chispas en el aire, infladas por el orgullo, llenas de peso. El rey aún sonreía, pero el viento cambió. Una brisa repentina sopló contra las ventanas abiertas. Las plantas en los jarrones se agitaron. Las cortinas danzaron como si presenciaran algo sagrado. Y entonces sucedió una voz. No era humana, ni trueno ni música. Era una voz que desgarraba el aire, penetraba el alma y silenciaba todas las demás. A ti se te dice, oh Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. El rey se congeló. Arbanus cayó de rodillas, cubriéndose la cabeza con las manos. Serás expulsado de entre los hombres, continuaba la voz. Tú, morada será con los animales del campo. Comerás hierba como los bueyes. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres y los da a quien Él quiere. El balcón tembló. Las aves huyeron del tejado. La ciudad, abajo, parecía no escuchar, pero en lo alto, algo sagrado había sido decretado. Nabucodonosor tambaleó. Su rostro, antes altivo, ahora parecía confundido. Sus ojos perdieron el enfoque. La respiración se volvió pesada. Tocó su pecho como buscando aire. Y entonces miró a Arbanus con una mirada que no reconocía nada. Majestad, llamó Arbanus, arrastrándose hacia él. ¿Está bien? Nabucodonosor no respondió. Comenzó a caminar, pero no como rey. Sus movimientos eran descoordinados, sus pasos desiguales. Bajó por las escaleras laterales del palacio sin rumbo. Cruzó los corredores en silencio. Los sirvientes lo miraban con asombro. ¿Qué le pasa al rey?, murmuraban. Llegó al jardín del palacio, miró el césped y se arrodilló. Con las manos comenzó a arrancar hierba. Luego, con la boca, comió. Un general observaba inmóvil sin saber si llorar o huir. «¡Llamen a Daniel!», gritó. «Arbanus, llamen al profeta, el juicio se cumplió». En el cielo, las nubes se acumulaban lentamente. El calor daba lugar a la humedad. La lluvia comenzaba a caer como rocío sobre la piel del rey. Ahora agachado entre las plantas, lamiendo la tierra como un animal. Se ha perdido», murmuró un sirviente con los ojos muy abiertos. «No», respondió Daniel, que llegaba en silencio. «Apenas ha comenzado a aprender». La profecía no falló. La palabra de Dios se cumplió en el tiempo determinado. El rey, que un día mandaba sobre ejércitos, ahora no distinguía hombre de bestia. No sabía su nombre. No reconocía el palacio. Vivía al aire libre, su cuerpo cubierto de rocío. Sus uñas crecían como garras, su cabello como plumas, su mente tomada por la confusión. Daniel y los fieles oraban por él, pero sabían, era necesario, pues el trono que no reconoce al cielo será rebajado a la tierra, y el rey que se creía Dios oyó el trueno de Dios. Nadie se atrevía a mencionar el nombre del rey en voz alta. El palacio estaba en silencio, la ciudad llena de rumores, los generales desorientados, los sabios avergonzados.
y los sirvientes simplemente confundidos. El trono de Babilonia estaba vacío. Las órdenes ya no venían del salón real. Venían ahora de los susurros de consejeros que intentaban esconder el escándalo. El hombre más poderoso del mundo había desaparecido, no en guerra ni en viaje, sino en su propia mente. Nabucodonosor vagaba por el campo, fuera de los muros, que él mismo había mandado levantar. Su corona había caído, sus vestiduras rasgadas, su postura encorvada como la de una bestia, su cuerpo cubierto de tierra, su rostro escondido bajo cabellos enmarañados. Se arrastraba, comía lo que encontraba en el suelo, hojas, raíces, hierba húmeda. Sus ojos, antes capaces de doblegar reyes con una sola mirada, ahora se perdían en las nubes como buscando algo que ni él sabía nombrar. ¿Dónde está hoy?, preguntó un soldado vacilante. Detrás del templo, respondió Arbanus con la voz quebrada, acostado entre los arbustos. ¿Cuántos días van?, preguntó el joven guardia. Arbanus no respondió. Eran meses. Y luego, años. Daniel, fiel, visitaba los campos en silencio. No llevaba regalos ni títulos, solo compasión. Se arrodillaba cerca del antiguo rey y oraba en silencio. Altísimo, tú que exaltas y humillas, haz brotar luz de la oscuridad. Una vez, Arbanus acompañó a Daniel y no pudo contener el lamento. ¿Él realmente olvidó quién es? Daniel respondió con voz firme pero serena. No olvidó, fue quebrado, como una espada torcida por el fuego siendo forjada de nuevo. Pero 7 años. 7 tiempos fueron decretados, ni un día menos, ni uno más. Mientras tanto, la ciudad se reorganizaba. El pueblo murmuraba en las calles. ¿Qué pasó con el rey? Dicen que enloqueció. ¿Fue castigo de los dioses? ¿O de un solo Dios? Algunos se burlaban, otros temían. Pero el silencio oficial permanecía. El nombre de Nabucodonosor desapareció de los decretos, de las puertas, de las ceremonias, y él seguía arrastrándose. Una mañana, una niña se acercó al campo con su padre. Al ver al hombre de cabellos salvajes acostado entre las piedras, preguntó: «Papá, ¿ese hombre vive ahí?». El padre tiró de la mano de la niña, bajó la voz y dijo: «Shh, no mires mucho. Dicen que él fue rey». La niña abrió los ojos. «¿Ese? ¿El rey?». El padre no respondió, solo apresuró el paso, mientras, un tanto, Nabucodonosor mordía un tallo de pasto y murmuraba sonidos incomprensibles. A veces gruñía, a veces reía, a veces lloraba. Los días no tenían nombre, las noches no tenían fin, y aún así, el cielo observaba, aún así, Dios esperaba, en la lluvia se arrastraba, en el frío temblaba, en el calor jadeaba como un animal. Y aún así, nadie lo tocaba. Era como si una mano invisible impidiera que alguien lo hiriera o lo curara. Estaba entregado, pero no olvidado. Una noche, Daniel miró al cielo y susurró: «¿Hasta cuándo, Señor?». Y el cielo guardó silencio. Otro día, Arbanus pasó por allí y lo vio tarareando, algo parecido a una canción infantil. «Aún queda algo en él», murmuró el consejero. «Pero él no lo ve». Daniel respondió: «Pero el cielo sí lo ve». Año tras año, Nabucodonosor perdió todo lo que lo hacía hombre a los ojos del mundo: poder, belleza, dominio, razón, palabras, identidad. Pero aún poseía algo,
algo que ni la locura podía borrar, la capacidad de mirar hacia arriba, y fue en ese estado, despojado de todo, rodeado de nada, desfigurado, humillado, que una mañana gris, el viento sopló más suave. El rocío pareció tocar su piel con ternura, y él, acostado entre las piedras, alzó los ojos por primera vez, no con orgullo, sino en busca. «¿Qué es esto?», murmuró, como si hablara con alguien invisible. Él no lo sabía, pero algo comenzaba a moverse por dentro. Algo como un despertar o una antigua añoranza, y en lo más profundo de la locura, una semilla de recuerdo comenzó a brotar. El Altísimo gobierna los reinos de los hombres, porque incluso desde el polvo los ojos aún pueden mirar al cielo. El cielo estaba despejado. Por primera vez en mucho tiempo, Nabucodonosor notó el azul. El viento acariciaba su rostro cubierto de polvo, y había un silencio distinto a su alrededor. No era el silencio de la locura, era el silencio de quien, por primera vez, escucha. Sus rodillas estaban sucias, las uñas como garras, el cuerpo cubierto de pelo endurecido por la suciedad y el tiempo, pero los ojos, esos ojos, se volvieron hacia arriba, y entonces sucedió. «Altísimo», murmuró con voz quebrada. «Altísimo». Era apenas un susurro, una palabra temblorosa. Pero el cielo la escuchó. De repente, los pensamientos volvieron como un río que rompe una represa. Recuerdos, nombres, gestos, decisiones, pecados, oraciones. Todo salió a la superficie. Nabucodonosor cayó de rodillas, no como bestia, sino como hombre. Yo fui rey, destruí Jerusalén, vi el fuego, vi a los justos, vi tu mano, y aún así me enorgullecí. Levantó las manos, temblorosas y cubiertas de barro, como un niño que clama por un abrazo. Tú eres Dios, y yo solo soy polvo». Las lágrimas cayeron, mezclándose con el sudor y el rocío. Fue allí, en ese campo donde comió pasto como los bueyes, donde olvidó su propio nombre, que Nabucodonosor miró al cielo y reconoció: «Te alabo, te exalto, porque tu dominio es eterno y tu reino es por todas las generaciones». En ese instante exacto, una paz diferente recorrió su cuerpo. No era alivio, era restauración. La mente se aclaró, los ojos volvieron a enfocar, las manos dejaron de temblar, y el hombre que antes se arrastraba, ahora respiraba como quien ha vuelto a nacer. Daniel, que oraba a distancia, alzó los ojos al campo y susurró: «Ha vuelto». Nabucodonosor fue llevado de vuelta al palacio. Sus vestiduras fueron cambiadas, su cabello cortado, sus uñas limpias, pero nada de eso importaba tanto como lo que había pasado por dentro. Ante la corte reunida, ya sentado nuevamente en el trono, habló: «Señores generales, sabios, escúchenme. Durante años creí que lo gobernaba todo, que mi imperio era fruto de mi fuerza, que mi nombre debía ser exaltado». Hizo una pausa, mirando a los ojos de aquellos que alguna vez lo halagaron y que ahora lo temían. «Pero fui derribado, cortado como árbol, humillado como nadie. Perdí la razón, comí como los bueyes, vagué como los locos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Se levantó del trono, porque solo hay uno que reina sobre los reyes, solo hay uno cuyo dominio no tiene fin, y él, el Dios de Daniel, es justo. Él humilla a los orgullosos, pero exalta a los que se arrepienten». Todos guardaron silencio.
Muchos bajaron la mirada, otros lloraban, y Daniel sonreía. «Ahora sé», dijo el rey con voz firme, «por qué Dios transformó a un rey en animal. No fue para destruirme, sino para quebrarme, para mostrarme que la verdadera grandeza viene de la humildad». En ese momento, Nabucodonosor no era solo un rey restaurado, era un hombre redimido. A él le doy la gloria, y si alguno de vosotros desea exaltarse como yo lo hice, recordad, el Altísimo puede haceros arrastrar, hasta que aprendáis a mirar hacia arriba. El salón permaneció en silencio, y por primera vez en todo el imperio, la gloria de Dios fue proclamada desde el trono más alto de la tierra, porque solo quien cae al polvo puede ver el trono que está en los cielos. Las columnas del palacio eran más altas, las puertas más anchas, los jardines más verdes, pero algo invisible e infinitamente más valioso había sido restaurado en Babilonia, el corazón del rey. Nabucodonosor ya no caminaba con el mentón en alto, caminaba con los ojos levantados al cielo. Las cicatrices de la humillación aún estaban en él, la mirada más profunda, los pasos más lentos, el habla menos altiva, pero era un hombre completo, un rey, sí, pero ahora un siervo del Altísimo, sentado en su trono, rodeado por los mismos consejeros que antes lo aplaudían por miedo. Ahora era escuchado con respeto verdadero, no por la fuerza, sino por el testimonio. «Hoy os hablo no como conquistador», decía, «sino como alguien que fue conquistado». Miraba a la multitud de oficiales y ancianos, y su voz salía firme, pero sin vanidad. «Perdí mi gloria, mi razón, mi trono. Viví como un animal, comí hierba del campo. Olvidé mi nombre. ¿Y por qué?». Hizo una pausa. Todos esperaban, porque creía que la gloria era mía. Arbanus, de pie junto al trono, bajaba la cabeza con los ojos húmedos. Daniel, en silencio, solo escuchaba. «Pero hoy, yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo». Y en ese instante, ninguna muralla de Babilonia era tan alta como la humildad que nacía del corazón de ese rey. Él continuó: «Si alguien quiere saber quién es el Dios de Israel, míreme a mí, no por el poder que tuve, sino por el juicio que enfrenté, no por el trono al que volví, sino por la misericordia que me restauró». Se levantó. Los oficiales se pusieron de pie. El mayor poder que puede tener un rey es reconocer que todo poder pertenece a Dios. El silencio llenó el salón. Y entonces Daniel dio un paso al frente. Se inclinó ante el rey y dijo: «Majestad, hoy tu corona brilla más que nunca, porque no refleja oro, sino reverencia». Nabucodonosor bajó los escalones del trono, caminó hasta el centro del salón, levantó los brazos al cielo y declaró con voz fuerte, para que todos los pueblos, lenguas y naciones escucharan: «Todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y a todos los que andan en soberbia, Él puede humillar». Y en ese instante, la gloria de Dios resonó no desde los cielos, sino desde la boca de un rey que había aprendido la diferencia entre poder y adoración. Él no volvió siendo el mismo. No volvió como el hombre que subió al balcón para exaltarse, volvió transformado. No por decreto, no por espada, no por argumentos, sino por la mano del Dios eterno, que quiebra al hombre para sanarlo y le hace perderlo todo, para luego darle lo que nunca se pierde. Y así termina la historia oculta de Nabucodonosor. ¿Por qué este rey fue transformado?
en animal, no con gloria humana, sino con la exaltación del Dios eterno. Si te gustó esta historia, ahora aparecerán en tu pantalla otros 2 videos con relatos bíblicos igualmente profundos y transformadores. Haz clic para verlos, suscríbete al canal y deja tu like. Que el Dios Altísimo, el mismo que humilló y restauró a un rey, esté contigo.